Mira, lo que vamos a hacer ahora, como estamos estudiando para los que son más o menos nuevos, normalmente tomamos pues un tema cada mes para estudiar y este mes de octubre hemos estudiado la primera carta de Pedro que él escribió y ya vimos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y ahora pues vamos a terminar esta carta. No más que la verdad, como vamos a ver, se podría predicar un sermón de cada versículo de los que nos quedan ahí. Entonces, vamos a hacer algo diferente ahora también por lo de los bautismos y el convivio después para recortar el servicio. Vamos a permitir que Pedro mismo nos predique. Entonces, he pedido a mi amigo Emilio aquí, él va a leer los versículos. Y pues yo voy a hacer un comentario acerca de, no va a ser un sermón completo como se podría hacer, pero voy a hacer unos comentarios de los versículos que vamos a leer. Y como vimos, Pedro era un hombre muy sencillo, muy práctico. Y lo que vamos a leer ahora es, pues, suenan como proverbios, es sabiduría de Dios para nosotros en la vida cotidiana. Entonces, vamos a aplicar esto a nuestras vidas, ¿ok? Entonces, vamos a poner atención, pues vamos a pasar cada versículo aquí en la pantalla y luego, pues, un comentario breve acerca de lo que Pedro está comentando, está escribiendo a los hermanos. Y para los que no estuvieron anteriormente, el tema de primer de Pedro es, pues él anima a los hermanos en las iglesias que estaban pasando la persecución. Es el tema de esa carta, es que quiere animar a los hermanos que estaban sufriendo bajo la persecución. Y mencioné pues el primer domingo de esto, la película de Pablo, el apóstol, no me acuerdo ahora cómo se llamaba la película, que acaban de pasar en el cine. Pero los que vieron esa película ya tienen una idea de lo que estaba pasando con los cristianos. Y se supone que Pedro escribe esta carta desde Roma. Entonces, él sabe bien lo que es la persecución ahí. Y pues poco después de esta carta lo habían martirizado a él. Entonces, pues es algo que pasaba la iglesia en ese entonces. Y lo que vamos a leer ahora es como va terminando esta carta, ¿ok? Entonces, vamos a empezar, los que traen sus Biblias, vamos a empezar donde terminamos el domingo pasado, en capítulo 4, versículo 7. Ahora, Emilio, tú vas a leer y luego vamos a ver lo que... Ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténgase sobrios y con la mente despejada. Ok, entonces aquí, pues básicamente lo que Pedro está diciendo es que por lo que había mencionado anteriormente de esto, pues hablaba de el juicio de Dios. O sea, él tiene en mente la segunda venida cuando escribe esta carta. ¿Está Pepe ahí? No sé si va a funcionar esto. Ok. Bueno, entonces lo que decía era que antes de versículo 7 había terminado la porción previa con lo del juicio de Dios que va a juzgar a los creyentes y los impíos por igual. O sea, ellos todos van a pasar por el juicio de Dios.
Entonces, ahora con esto está diciendo, el fin ya se acerca. Y básicamente lo que quiere decir con esto es que ya su salvación está lista. O sea, ya el Señor ya consiguió su salvación. Entonces, que no se distraigan con las cosas del mundo. ¿Ok? Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Ok, aquí la palabra amor o ámense es la palabra ágape. Es la palabra que habla de un amor sin condiciones, incondicional. Y es un amor que no tiene que ver con las emociones. Es amor que es una decisión que uno toma de buscar ayudar y buscar los intereses de otro. Entonces, así dice Pedro que debemos de tratarnos unos a otros. Y esta parte, porque el amor cubre multitud de pecados, viene de Proverbios 10:12. Y lo que quiere decir es que no que el amor va a redimirnos. Lo que quiere decir es de Proverbios ahí es que básicamente que el amor sofoca el pecado. O en otras palabras, donde hay amor ya no se va disminuyendo el pecado. ¿Ok? Entonces, pues tenemos que amarnos profundamente porque ese amor va a eliminar problemas del pecado. Ok. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Ok, entonces la hospitalidad es una expresión práctica de nuestro amor el uno por el otro. Y reconoce que pues en algunas familias no es fácil invitar gente a pues entrar en la casa. Y él está hablando para esos hermanos pues reciben a las personas sin quejarse. Ok. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Ok. Cada cristiano tiene don o tiene dones. Y lo que corresponde a nosotros como hijos de Dios ahora es primero administrar ese don, o sea, usarlos para la gloria de Dios y también de ministrar. Y lo que Pedro dice claramente aquí es que no debemos pensar que pues hay unos pocos ministros en la iglesia. Lo que él está diciendo aquí es que todos los creyentes somos ministros. Todos tenemos un don o algo que ofrecer y que el Espíritu Santo es quien conduce o pues quien hace fluir los dones en nosotros. ¿Ok? El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, aquí pues hace dos categorías básicamente de los dones. Dones para hablar y dones para servir. Y que en esos dones Dios nos va a ayudar. Él va, por el Espíritu Santo nos va a capacitar más y más para hacer eso. Amén. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Ok, entonces la palabra fuego aquí que usa
Pedro es una palabra que viene del griego, que era una palabra que usaba para refinar metales. Y entonces está comparando, y los que vieron esta película de Pablo allá en Roma ya tienen una idea de lo que está hablando ahí, del contexto de este comentario donde prendían fuego a los cristianos ahí, Nerón y allá en Roma. Entonces, está hablando de un fuego refinador, algo que va refinando su fe, y que el sufrimiento es algo que sucede en la vida para todos. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Ok, entonces lo que en pocas palabras lo que quiere decir aquí es que los que sufren como sufrió Cristo van a gozarse como pues el gozo que recibió Cristo. Entonces ese sufrimiento nos va a llevar a conocer el gozo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ok, esa es la buena noticia. El Espíritu de Dios reposa en nosotros. El Espíritu del Hijo del Padre está en reposo en nosotros. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por ser entrometido. Ok, entonces esto reconoce que no todo sufrimiento viene por el nombre de Cristo. Podemos sufrir por otras cosas en el mundo, pero lo que sufrimos nosotros debe de ser por la unión que tenemos con Él, ¿sí? Es por estar unidos al nombre de Cristo. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Ok, entonces, pues el sufrir por el nombre de Cristo no es algo vergonzoso. Y yo creo que Pedro tiene en mente aquí la vez antes de la crucifixión de Cristo, cuando él negó a Cristo, lo traicionó. Y él está pensando que, mira, él tenía vergüenza antes y después de eso. Entonces dice que no es algo por qué tener vergüenza, asociarte con el nombre de Cristo Jesús. Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el evangelio de Dios? Ok, aquí pues habla de que ya ha comenzado la purificación, o sea, esa es como parte de nuestra salvación, la purificación de nosotros, de que para estar en la presencia de Dios. Y pues hace alusión aquí de que los no creyentes no van a conocer eso, que ellos solamente les espera el juicio. Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Ok, este es de Proverbios 11:31, donde dice que los justos van a recibir esa salvación y los impíos no lo van a recibir. Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Ok, me llama la atención aquí, es el único lugar en el Nuevo Testamento que habla de un fiel Creador. Es algo que Pedro dice aquí para recordar a los creyentes que Dios es fiel
y que Él hizo todo. Y lo que quiere decir con eso es que, miren hermanos, no duden nunca del amor y del poder de Dios para ayudarles. Él es amor y Él es poder, y Él va a estar con ustedes. Entonces, ustedes que creen esto, expresen su fe practicándolo bien. ¿Okay? Practicando el bien, perdón. Ok, y luego cambiamos a capítulo 5. A los ancianos que están entre ustedes, yo, que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto. Ok, entonces ahora Pedro tiene unas palabras personales para los pastores, los ancianos. Otra palabra que usa la Biblia, el Nuevo Testamento, es obispo. Todos esos hablan de la misma función en la iglesia, no más que enfatizan diferentes aspectos. Y aquí usa la palabra para como de obispo, usa la palabra presbítero para, que es la palabra que se traduce anciano. Y pues la función de los ancianos era muy importante en las congregaciones. O sea, esto no se refiere a los hombres viejos, esto se refiere a los líderes en la iglesia, y reconoce el papel importantísimo que tenían ellos, especialmente cuando la iglesia sufría la persecución. Tenían una función vital de como mantener la unidad en la fe entre las iglesias en las congregaciones. Y que el Pedro dice, soy testigo, que soy testigo, dice, yo soy testigo de los sufrimientos. Esa palabra, soy testigo, en el griego es mártir. Habla de, eso es lo que quiere decir la palabra mártir, un testigo. Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. Ok, y aquí usa otra palabra para esa función en la iglesia, anciano, pastor, pues una palabra que no usa aquí es obispo, pero esas tres palabras hablan de la misma función en la iglesia. Y aquí seguramente Pedro está pensando en las palabras de Cristo después de su resurrección. Si se acuerdan de la historia en el Evangelio de Juan, cuando Él desapareció y pues Pedro se lanzó de la lancha para nadar a la orilla del mar donde vio a Cristo. Y el Señor le dice 3 veces, apacienta mis ovejas. Y eso es lo que Pedro está pensando aquí, pues ese fue el encargo de Cristo para él, apacienta mis ovejas. Entonces él está comisionando a los otros pastores que sean pastores. El buen pastor no corre cuando vienen las dificultades, sino sigue ahí, defiende las ovejas. Y eso es lo que Pedro quiere animar a los líderes de las congregaciones, que vienen tiempos difíciles, pero hay que seguir trabajando como pastor para cuidar el rebaño. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Ok. O sea, nadie sirve como por obligación. No servimos por obligación, y pues hay que cuidar el rebaño.
no podemos ser obligados a servir como pastores porque el Señor va a pedir cuentas de los pastores, entonces no puede obligar a nadie para hacerlo. Sin embargo, como dice Pablo, si alguno desea ser obispo, pastor, anciano, a noble función aspira, dice en 1 de Timoteo 3. Entonces es una función importante en la iglesia, pero no se puede obligar a nadie. Y que pues la función de pastor ahí es de cuidar al rebaño y ser ejemplo para ellos. Así, cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Ok, dice aquí que hay, como no es obligatorio, sino pues lo hacemos por voluntariamente, que hay una recompensa para eso, para el que sirva fielmente. Y va a recibir una corona inmarcesible, que es una palabra nueva para mí, pero lo que sí entiendo aquí es que en aquel entonces en los juegos de deporte daban a los ganadores una corona, pero una corona normalmente de perejil, fíjense, una corona de perejil, algo que marchita luego. Pues aquí dice que los pastores que sirven fielmente, a final de cuentas, el pastor supremo les va a dar una corona inmarcesible de gloria. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Ok, entonces aquí habla de a los jóvenes, los que están ahí en la congregación, y anima la humildad ahí. Y pues los otros que hemos sido jóvenes y a lo mejor los que son jóvenes actualmente, pues era una vida diferente, ¿no? Pues pensamos que nada ni nadie nos podía hacer daño, que éramos inmortales. Bueno, no sé de ti, yo hablo por mí. Y pues ya casi lo sabía todo cuando era de esa edad. Y entonces Pedro reconoce esa mentalidad y dice, revístanse todos de humildad. Y esa palabra revístanse es la palabra que habla de un mandil que llevaban los esclavos, que ponían para servir. Entonces revístense de eso, de esclavo, para poder servir a los demás. Y también pues nos hace pensar de Cristo cuando lavó los pies de sus discípulos, que se puso una toalla, ¿no? Y luego se puso de siervo para lavar los pies de ellos. Entonces esa es la actitud que Pedro dice que necesitan los jóvenes y también los grandes, pero especialmente quiere animar a los jóvenes aquí. Y dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y es tiempo presente ese verbo. Se habla de que no es algo en el pasado, sino algo ahorita. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes hasta la fecha. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Ok, entonces hay que humillarse. Y esto de bajo la mano, si ves en el Antiguo Testamento, estar bajo la mano de Dios hablaba de dos cosas, de la disciplina, estar bajo la disciplina de Dios, pero también estar liberados por Dios. Entonces eso es lo que hace la humildad. Pues nos permite servir a Dios bien
Y pues en su debido tiempo, que nos va a exaltar en su debido tiempo, está hablando ahí de la segunda venida. Y vemos que si lees esta carta desde el principio hasta ahora, ves que es un tema constante con Pedro aquí, que hacer a los cristianos, los que están sufriendo, plantear en sus mentes esto de la segunda venida de Cristo. Él viene por ustedes. Él viene por nosotros. Entonces tenemos que siempre recordar esto. Esa es una de las funciones de la Santa Cena. Cuando tomamos la Santa Cena debemos recordar que esto hacemos hasta que Él venga de nuevo. Así que es algo que el Señor quiere plantear, quiere que eche raíces profundas en nuestra mente, porque eso es lo que nos hace o nos capacita para perseverar frente a la oposición o las dificultades. Pensar en la segunda venida de Cristo, que actualmente no está muy lejos. Sí sabemos que está más cerca que era para aquellos en ese entonces. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Este versículo me encanta. Es el versículo que escribí en la Biblia que regalé a mi mamá cuando ella recibió a Cristo. Que tiende a ser una persona un poco ansiosa. Y dice, pues es un mandamiento de depositar activamente estas ansiedades con Cristo. Lo que quiere decir aquí es, Dios no es apático, no está como pasivo tampoco, no es pasivo. Él está cuidando de nosotros activamente. Entonces no tenemos por qué estar ansiosos. Como la ansiedad es el opuesto de la confianza, la fe. Actúa en contra a nuestra fe. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Ok? Practiquen el dominio propio. Dado que Dios nos cuida activamente, que Él está a nuestro favor en todo, que no sea esto un pretexto para la flojera, ¿sí? Que puede ser para algunos hermanos, sino que reconozcamos que tenemos un enemigo, el diablo, y literalmente estas palabras en el griego dice que tenemos un adversario, el calumniador, es lo que quieren decir estas palabras. Tenemos un adversario, un enemigo que está en nuestra contra, que es un calumniador, y de nosotros, de unos a los otros y de Dios. O sea, Él echa sus mentiras todo donde pueda. De hecho, el Señor lo llamó el padre de la mentira. Entonces, Él está ahí, tiene mucho poder aquí en la tierra. Cristo lo llamó el príncipe de este mundo, el príncipe del poder del aire. O sea, sí tiene mucho poder aquí en la tierra, pero el Señor a la vez limita su actividad. Entonces no va a permitir que haga cosas en nuestras vidas que Dios no permita. Entonces, en el contexto de esto, de la persecución de los hermanos, pues seguramente el diablo estaba ahí tratando de destruir la iglesia primitiva. Él era la fuente de la persecución en ese entonces.
Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Ok. Entonces dice que lo podemos resistir. Nuestra protección es la fe que tenemos. Y esa fe usamos para vencer a Él. Hay un versículo en Apocalipsis, dos versículos que me gustaría leer. Apocalipsis 12, versículos 10 y 11. Y pues aquí dice acerca del enemigo. Luego oí, acuérdense que Juan es quien recibió esta revelación de los últimos tiempos y lo que estaba pasando en el cielo ahí. Y Juan dice, luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Entonces, este es el mensaje que Juan escuchó en el cielo, que hablaba de que ya había llegado la autoridad de Cristo y expulsó ahí el acusador de los hermanos, el diablo. Entonces ese nos espera todavía. Eso vamos a percibir, vamos a ver esto, experimentar esto. Entonces no tenemos por qué tener miedo del enemigo. Cristo lo ha vencido y Cristo está a nuestro favor. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Entonces, otra vez, Pedro está diciendo aquí, no se comparan los sufrimientos temporales ahora con la gloria eterna que ustedes van a conocer. Ahí dice que Dios los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. O sea, Dios va a hacer la obra en ustedes. Es lo que dice. Amén. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, así termina el tema de esta carta, que pues Dios, Cristo, pues tienen el poder y ellos están en control. Así, Dios está en control. Luego termina la carta con algunas palabras personales. Con la ayuda de Silvano, a quien considero un hermano fiel, les he escrito brevemente para animarlos y confirmarles que esta es la verdadera gracia de Dios. Manténganse firmes en ella. Ok, Silvano era uno de los líderes principales en aquel entonces, quien aparece varias veces en el libro de Hechos y también en las cartas. Y pues dice Pedro que les había escrito brevemente para animarnos, confirmarles a ellos que esta es la verdadera gracia de Dios. Manténganse firmes en ella. Sé que es la verdadera gracia de Dios. Pues todo esto, que Dios está a nuestro favor, que Dios nos cuida, que Dios nos da salvación, que Él nos va a conservar hasta el fin. Todo eso, pensando en lo que Dios ha hecho a nuestro favor,
es su gracia. Y hay que mantenerse firmes en eso. O sea, estamos hablando de una transformación aquí en la mente, de cuando vengan los problemas, cuando vengan las persecuciones, los problemas en esta vida, tenemos que recordarnos que Dios está a nuestro favor, que Él nos va a hacer llegar hasta el fin. Esa es su palabra, esas son sus promesas, y tenemos que mantenernos firmes en esas verdades. Eso es lo que Pedro quiere decir aquí. Saludos de parte de la que está en Babilonia, escogida como ustedes, y también de mi hijo Marcos. Ok, entonces manda saludos desde Babilonia, pues este era como una cifra para decir Roma en aquel entonces. Entonces él manda saludos desde Roma y de parte de toda la iglesia ahí. Salúdense los unos a los otros con un beso de amor fraternal. Paz a todos ustedes que están en Cristo. Amén. Amén. Ese es el fin. Y dice aquí, pues, somos hermanos en Cristo Jesús. Ese de amor fraternal, pues habla de la hermandad, de que somos familia. Y luego termine con la idea de shalom, paz. Empezó la carta con esa palabra de paz y termina la carta con eso de paz. En la mente hebrea, como de Pedro, era la palabra shalom, que abarca paz y bendición en todos los aspectos de la vida. Sino solamente paz social, sino en sus relaciones, en todo lo que vivan ustedes, y que haya bendición ahí en eso. Entonces esa es la bendición de Pedro para los hermanos de esas iglesias. Y así termina la carta. Entonces es algo que nos anima, algo que nos hace recordar que Dios no nos abandona, al contrario, Él está metido en nuestras vidas, Él está ahí cuidándonos y llevando a cabo su obra en nuestras vidas para hacernos llegar hasta el fin. Y tenemos que mantenernos firmes en esta creencia, en esta verdad, porque vienen problemas en la vida, vienen dificultades, puede venir persecución aún. No sabemos qué tiene el futuro, pero lo que sí sabemos es que Dios ya sabe y ya nos va preparando para enfrentar todo eso. Y si mantenemos nuestra perspectiva en Él, o sea, si tenemos en cuenta que Él está a nuestro favor y Él nos va a proteger, entonces podemos enfrentar esas cosas con la seguridad de que ya sabemos qué va a pasar cuando cruzamos por ahí, por el otro lado, que vamos a conocer la gloria eterna junto con Él. Y ese es el mensaje de 1 de Pedro, de que Dios está con nosotros. Emmanuel. Amén.